Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y después de un tiempo seguimos con este estudio de Santiago, un estudio extremadamente necesario, y la verdad que quisiera poder dedicarle más tiempo y poder entregar todos estos programas para todos ustedes, porque son de una gran edificación y enseñanza para todos nosotros, sobre todo el poder estudiar la Biblia de esta manera que ustedes saben, de manera expositoria, de palabra por palabra, versículo por versículo y así. Estamos en el versículo 25, es donde dejamos la última vez, llegamos hasta el 24 del capítulo 1 del libro de Santiago. Y sinceramente yo diría que yo sé que muchos de ustedes ya lo han oído y me lo han dicho también así, pero espero que puedan volver a retomar toda esta enseñanza. Si aún no la han oído, ustedes ya saben que pueden ir a YouTube, y en YouTube, allí en mi canal, Karina Guidi Libre al Fin, pueden encontrarlo. Van a la radio, mi radio C4, y ahí tienen los archivos también de todos los estudios anteriores, no solamente de Santiago, sino de todo lo demás. Y hay muchísimo material para que podamos estudiar la Biblia. Hay hermanos que dicen, yo quiero hacer un estudio bíblico. Haga este estudio bíblico. Se lo recomiendo de todo corazón, en el que usted pueda ir todos los días y estudiar ese pasaje, ese versículo, y quizás le lleve varios meses, pero le aseguro que va a ser un tiempo excelentemente invertido y que va a dar fruto y resultado en su vida. Dice así entonces la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La composición aquí, número 1, es la perfecta ley, la ley de la libertad, dice, que da a la persona para vivir una vida santa, lo que dará como resultado en todo lo que esta persona haga. Número 2, dice la palabra mira, mas el que mira denota una absorción penetrante. No es prestar atención a varias cosas, sino que yo fijo mi vista, se refiere a mi fe, en una sola cosa, en uno solo, y esto es Jesucristo y su gran obra en la cruz, una absorción penetrante. ¿Sabe qué? Esto es algo que se puede ver en algunos hermanos y hermanas en la iglesia cada vez que hay un servicio, un culto, estudio bíblico, enseñanza. Se puede ver esto, una absorción penetrante de algunos, en que realmente están absorbiendo todo lo de la palabra de Dios y poniendo su mirada en el Señor, y eso puede verse. Número 3, él continúa siendo absorbido en la palabra. No es solamente que penetro mi mirada allí, una absorción penetrante, sino que yo continúo siendo absorbido en la palabra. Es decir, yo me meto en la palabra. Número 4, él no olvida lo que ha oído. 5, él pone la verdad en práctica. Y número 6, tal hombre conoce la bendición de Dios. Este mirar aquí es como una persona que se inclina sobre la Escritura para celosamente buscar por su mensaje. Esta es la manera en la que el creyente siempre debe acercarse a la palabra. Debe ser estudiada intencionalmente, constantemente, en oración para que el Espíritu Santo abra todo su contenido a nosotros.
Como se ha dicho muchas veces, la palabra de Dios es la única fuente de verdad revelada en el mundo, pero muchos cristianos poco saben de la palabra de Dios como debieran saberla. Y por eso son tan importantes comentarios bíblicos como estos. Cualquier cosa que pueda ayudarle a usted a entender mejor la palabra es de gran valor y creo que estos comentarios van a hacer justamente eso. Dice la ley de la libertad, la frase en la perfecta ley, la de la libertad. Esa es la perfecta ley. No se está hablando de leyes o de la ley mosaica, no se está hablando de leyes instituidas por la iglesia, por la denominación, sino la ley de la libertad. Define todo el cuerpo de verdad revelada concerniente a la palabra de Dios, así como era conocida en aquel entonces. No es meramente el Antiguo Testamento, aunque incluye tampoco es la ley mosaica pervertida para convertirse en un sistema legalista para ganar la salvación por las obras. Cuando Santiago dice perfecta ley, él en su mente tiene el total de la verdad revelada de Dios. No solo el Antiguo Testamento, sino la revelación final mediante Cristo y sus apóstoles que pronto sería incorporada en el Nuevo Testamento. Es la ley de la libertad, con lo que Santiago quiere decir que no nos esclaviza, no nos mete allí en ese yugo de esclavitud, de legalismo, de obras, de rendimiento, de hacer. No es impuesta por compulsión externa como normalmente lo hace la ley, sino que es libremente aceptada y cumplida con una alegre devoción bajo la capacitación del Espíritu Santo de Dios. A simple vista, las dos palabras ley y libertad no parecen ir juntas, sin embargo van juntas, porque esta ley sí es la ley de la libertad. Esta es la ley de Cristo, esta es la ley del Evangelio, esta es la ley de la gracia, esta es la ley de la cruz. En primer lugar, Dios creó este mundo y lo sostiene mediante un sistema de leyes, leyes que Él mismo ha diseñado y perfeccionado. También la totalidad de su plan y programa para la humanidad en lo que se refiere a la salvación está basado en leyes. Lo que nos confunde es la ley de Moisés, mientras que definitivamente es una ley diseñada por Dios, de la cual conozco que tenía la intención que fuera temporal. Nunca fue la intención de Dios que permaneciera para siempre la ley de Moisés. Toda otra ley de Dios, de hecho, es eterna. Por ejemplo, Pablo habla de la ley de fe, Romanos 3:27, y entonces tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. Entonces tenemos también la ley de Dios, Romanos 7:25, y luego la ley de Cristo en Gálatas 6:2. De hecho, todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a una ley que Él ha diseñado. Y si los hombres quebrantan estas leyes, van a sufrir las consecuencias. En cuanto a la libertad, Dios también tiene una ley. Es decir, podemos nosotros funcionar en esta libertad, una libertad de vivir para el Señor en santidad y justicia, pero es conforme a una ley. O significa más bien por la cual la libertad puede ser disfrutada. Es a través de una ley. Si permanecemos por esta ley particular, que incidentalmente es la ley de la fe, cosecharemos los beneficios prometidos. De hecho, toda ley de Dios debe ser alcanzada desde la posición de la fe. Si abordamos estas leyes de otra manera, entonces hemos quebrantado la ley. Esta fe no es una fe puesta en la fe, sino que es una fe puesta en la obra consumada de Cristo en la cruz. Por ejemplo, si tratamos de ganar a Cristo o la libertad o el espíritu de vida por las obras, hemos en efecto establecido una nueva ley, lo que Dios no va a poder reconocer nunca. Él solo reconoce las leyes que Él ha instituido, que Él ha perfeccionado, y éstas funcionarán a nuestro favor si seguimos la manera de Dios, que es por la fe en su Hijo amado Jesucristo y su obra en la cruz. Cuando habla de la ley de la libertad, como Santiago menciona aquí, es exactamente eso, una ley. Pero no es una ley que nosotros tenemos que rendir como la ley de Moisés, sino que Jesús ya ha dado el rendimiento de esa ley y ya lo ha hecho perfectamente, y nuestra fe en Él nos da los beneficios de lo que Él ha hecho por nosotros, a favor nuestro. Y esa es la razón por la cual la fe es el único requisito de Dios. Gloria sea al Señor. Aunque
nosotros obedecemos estas leyes, lo hacemos de una manera diferente de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en obedecer leyes. Lo hacemos simplemente teniendo fe, expresando, ejercitando fe, confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Jesús ya ha cumplido todo lo que la ley demanda y esto se refiere a toda ley. Esto significa que todo viene por Él y más particularmente gracias a lo que Él ha hecho en la cruz. Cuando yo ejercito fe en Él y lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo entonces hace posible que yo tenga la libertad de vivir una vida santa. En otras palabras, me capacita, me ayuda para que yo pueda ser un hacedor de la palabra. Por otro lado, si yo trato de lograr esto de alguna otra manera, por obras o cualquier otra cosa fuera del sacrificio de Cristo, de hecho, he quebrantado la ley, lo que significa que estoy tratando de establecer mi propia ley o mi propia manera de obtener estas cosas de parte de Dios, algo que Dios jamás puede reconocer, y de esta manera el Espíritu Santo no me ayudará. Lo que significa que no tendré esta libertad de vivir para Él en santidad por la fe y no por la ley. Cuando hablamos de las obras, no estamos desmereciendo las obras, sino solo que nuestra fe no debe estar en ellas. De hecho, la fe apropiada, la cual siempre tendrá como objeto la cruz de Jesucristo, siempre producirá buenas obras, así como Santiago lo trata más adelante. Estas leyes que Dios tiene son perfectas, lo que significa que siempre funcionan, siempre y cuando nosotros estemos en ellas de la manera que Dios demanda. Las leyes que inventamos nosotros, por el contrario, no son perfectas, como es obvio. La frase siguiente en este versículo 25 dice, y persevera en ella. Es decir, en esta ley de la libertad. Se refiere a una absorción constante de la palabra. Tal hombre es el hombre bienaventurado del Salmo 1, que medita en la ley de Dios de día y de noche. También debemos entender que perseverar en ella no se refiere a un régimen de leyes, reglas, reglamentos, sino que se refiere a una fe continua, constante en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Esto, y solo esto, abrirá la palabra de Dios como nada más lo hará. De hecho, personalmente pienso que uno no puede entender apropiadamente la palabra hasta que uno entiende apropiadamente el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que es entender apropiadamente la palabra. Satanás hará todo lo que esté en su poder para mover nuestra fe a otra cosa fuera de la cruz de Cristo. Pero nunca debemos permitir que sea movida a otra cosa. Esto es de lo que Pablo habló como la buena batalla de la fe. 1 de Timoteo 6:12. La frase siguiente nos dice, no siendo oidor olvidadizo. Pienso que está llenan las iglesias en todo el mundo de este tipo de cristianos, oidores olvidadizos. Habla del individuo que está constantemente quizás estudiando la palabra de Dios y sinceramente desea su guía y su dirección en todo. Para renovar nuestra fe en el sacrificio de Cristo y hacerlo cada día, como dice Lucas 9:23, es necesaria una diligencia en la palabra. La frase dice, sino hacedor de la obra. No oidor olvidadizo, el que va y mira, pero oye, pero nunca hace. Proclama ahora poner la verdad en práctica, hacedor de la obra. La idea es un hacedor de la palabra, de eso significa. Y también, si es un hacedor de la palabra, será un hacedor de la obra. La palabra obra aquí tiene dos direcciones. Primero que nada, la fe apropiadamente siempre producirá obras apropiadas. Y segundo, y aún más importante, el Espíritu Santo aquí se refiere a la obra consumada de Cristo. El creyente está involucrado en esta obra consumada, de acuerdo a su fe en esa gran obra. De hecho, esta obra hecha por Cristo es la única obra que Dios ha aprobado. Consecuentemente, toda obra aprobada por el Señor debe caer dentro de esta obra de Cristo. Toda otra obra es vista con malos ojos de parte del Señor. Ahora, la frase siguiente dice, este será bienaventurado en lo que hace. Proclama el resultado final de aquello dado por el Espíritu Santo. Pongámoslo en orden cronológico ahora. Número 1, mirar.
proclama el hecho que el creyente debe mirar diligentemente la palabra de Dios y debe entenderla bajo la luz de la cruz de Cristo. Número 2, la perfecta ley de la libertad se refiere al hecho que el creyente esté confiando en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por él, lo cual es el cumplimiento de la palabra de Dios. 3, el creyente debe mantener su fe en la palabra, es decir, en el sacrificio de Cristo. 4, él no solo debe oír la palabra, sino también hacer la palabra, lo que se refiere a una constante fe en la obra de Cristo en la cruz. 5, él hará esta obra porque él es hacedor de la palabra. Y 6, tal hombre es garantizado a recibir la bendición del Señor. Gloria a Dios. Tremendo versículo, ¿verdad? Seguimos con el versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La exégesis es, número 1, aquellos que proclaman ser espirituales, a eso se refiere. El que se cree religioso, quiere decir el que proclama ser espiritual. 2, si sus proclamaciones son válidas, su lengua será refrenada. 3, si este no es el caso, él se está engañando a él mismo. Y número 4, la espiritualidad de tal persona es vana a pesar de lo que proclame. Son palabras fuertes, ¿verdad? La frase dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, habría sido mejor traducido si alguno se cree espiritual entre vosotros. La palabra religioso en el griego es la palabra threscos y significa ceremonioso en la adoración, piadoso. Habría sido mejor traducido espiritual. La palabra religión se encuentra 5 veces solamente en el Nuevo Testamento y religioso 2 veces. Hay 3 palabras diferentes en el griego traducidas como religión. Cuando Pablo habla de la religión de los judíos, en Gálatas 1, 13 y 14, él dice judaísmo y así debió traducirse. También cuando Lucas habla de los prosélitos religiosos, él está usando una palabra que quiere decir adherentes a la adoración, Hechos 13, 43. En estos versículos Santiago usa la palabra threscos o thresquía, que mayormente se refiere a las formas y ceremonias religiosas. Incidentalmente, la palabra religión no es usada en el Antiguo Testamento en absoluto. En el siguiente versículo, Santiago usa el término religión pura, que probablemente debió traducirse como pura espiritualidad, porque a eso se estaba refiriendo el apóstol. Por ejemplo, Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 1, 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí la palabra judaísmo fue traducida correctamente, a diferencia de la versión en inglés King James, que fue traducido como la religión de los judíos. Pablo usa el término en manera negativa porque los judíos habían cambiado tan drásticamente de lo que debió ser la ley de Moisés que era casi irreconocible. De hecho, ellos habían añadido por encima de la ley de Moisés unas más de 600 leyes orales a la ley original, leyes inventadas por ellos mismos. Y esto es exactamente lo que hace la religión. La religión siempre es hacer y siempre tiene que agregar y añadir algo. Por eso es que vemos modas continuamente en las iglesias en las que se hace, si no son los 12 pasos, los 40 días, los 12 días, los 21 días. Continuamente la iglesia saca nuevas cosas para hacer. ¿Se da cuenta de eso? Bueno, esto es lo mismo que hacían los fariseos en aquel entonces. Esto es lo que hace la religión. La religión es un sistema de reglas, reglamentos, medios, maneras, métodos, todas inventadas por el hombre con el motivo de llegar a Dios o para mejorarse a ellos mismos en alguna manera. Mucho del cristianismo hoy ha sido tan corrompido que no es más que una religión de ética. En otras palabras, hay millones que se llaman cristianos pero nunca han nacido de nuevo. Ellos se han unido, se han adherido a una iglesia, a un programa, o han apretado la mano del predicador o alguien que oró por ellos, y entonces ellos han adoptado una filosofía o una ética.
Estas personas no son salvas y lamentablemente de esto está compuesta la mayoría de la iglesia moderna. Todo lo que tienen es una religión que ha sido hecha por el hombre, pero que usa algunas escrituras para cubrir su esterilidad. De hecho, todo cristiano que haya existido, y me refiero a aquellos que son verdaderamente cristianos, que aman a Dios, que realmente han nacido de nuevo y que están de verdad consagrados al Señor, en alguna manera han adoptado una religión. Esto significa que han tratado de vivir la vida cristiana por alguna otra manera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ellos piensan que han hecho todo conforme a la palabra de Dios, pero no ha sido así. Tristemente fueron mal enseñados y ellos siguieron un régimen de vida que Dios nunca les ordenó a seguir. Pero bueno, esto es lo que es impuesto en sus iglesias, etc. Ellos son engañados porque estas cosas que han hecho y que aún hacen, mayormente son espirituales en sí mismas. En ese caso pensamos que son legítimas, que son correctas, y somos confundidos cuando éstas no nos traen la victoria que pensábamos que nos traerían. Eso es porque cualquier cosa en lo que respecta a vivir para Dios, que no está basado estrictamente en el sacrificio del Señor Jesucristo, es pura y simplemente una religión. Pablo dijo esto, Colosenses 2, 14 y 15, y Pablo también dijo, Colosenses 2, 20 y 21, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Aquí Pablo nos está diciendo que hemos muerto con Cristo, lo que se refiere a la crucifixión de Cristo, y nosotros habiendo muerto con Él, lo que hacemos por la fe. Y esta es la manera de Dios. Si nosotros ponemos nuestra fe y confianza completamente en este gran sacrificio de Cristo, entendiendo que esta es la fuente de todas las cosas que recibimos del Señor, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo, nos ayudará, así como Jesús dijo que lo haría. Y esta es la manera de Dios para la salvación, para la vida, para la victoria. Él no tiene otra manera porque no es necesaria otra manera. Entonces, el apóstol está diciendo que si nos sujetamos a reglas, reglamentos como no manejes, ni gustes, ni aun toques, estamos sujetándonos a mandamientos y doctrinas de los hombres, los cuales no tienen ningún valor. Y si tratamos de encontrar la victoria en nuestras vidas por medio de adherirnos a reglas nuestras o que nuestra iglesia ha diseñado, aunque no nos demos cuenta, hemos entrado en un sistema religioso, algo que Dios nunca podrá honrar. Romanos 8:8. La siguiente frase dice, y no refrena su lengua. Mire, usted puede adoptar un gran sistema religioso que se vea muy piadoso, muy espiritual, pero no refrena su lengua. Y esto vuelve a aquello que fue dicho en los versículos anteriores, a ser lentos para hablar. Santiago nos da una disertación completa sobre la lengua en el 3er capítulo. Refrena, en el griego es la palabra chalinajogeo y significa poner freno, como frenar el espíritu. Lo mismo como una mordaza en la boca del caballo. En su disertación del capítulo 3 encontraremos, de hecho, ningún hombre puede tomar la lengua, dice en el versículo 8. Y eso significa todos, creyentes y no creyentes. Es la tarea del Espíritu Santo hacernos más como Cristo. Y ese es su propósito y su diseño. Sin embargo, eso solo puede ser hecho de una manera y es cuando el creyente pone su dependencia, su fe, su confianza total y exclusivamente en la obra consumada de Cristo. Y esto le da al Espíritu Santo la capacidad, la manera, la posibilidad de obrar en nuestras vidas, porque sin el Espíritu Santo nada vamos a poder lograr, nada podremos hacer. La frase dice, sino que engaña su corazón. Esto vuelve al versículo 22. La idea es triple. Tal persona instituye su propio engaño. Número 2, esta funciona en ese engaño. Y tercero, si continúa en tal engaño, puede causar la pérdida de su alma. La terrible verdad es que hay incontables de cristianos que practican el autoengaño. El Espíritu Santo, mediante Santiago, proclama el hecho que la lengua definitivamente va a contar el cuento.
Esto puede ser en el ámbito de la deshonestidad, mintiendo, engañando, vulgaridad, jactancia, orgullo, vanagloria, el hacerse ver, el alardear, pero en alguna manera la lengua revelará lo que está realmente en el corazón. Y de hecho Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Sin embargo, que se entienda que uno que se engaña a sí mismo también puede llegar a engañar a otros. Y de hecho esto sucede constantemente. Por lo tanto, los creyentes no deben ser llevados por palabras suaves. El fruto debe ser inspeccionado también. La frase dice, la religión de tal es vana. La religión de esa persona, la profesión de esa persona es vacía. Habría sido mejor traducido como la profesión es vana. La tristeza es que la mayoría que profesan el cristianismo están en esta categoría. En otras palabras, su profesión es vana. En que está vacía, sin fundamento. La frase del tal se refiere a que tal persona se está engañando a sí misma, cuya profesión religiosa no hace ninguna diferencia en la manera en la que vive. Tal persona ha estado actuando un rol, un papel de alguien espiritual, que se ha convencido a sí mismo que es realmente espiritual, pero al hacer esto se está engañando a él mismo. Oh, que el Señor nos guarde. Es tremendas palabras, hermano. Medite en esto mientras vamos a una corta pausa. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Say I'm strong. Let the poor say I am rich, and let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me.
To the Lamb that was slain. To the Lamb that was slain. My Jesus died, and he rose again. Praise God, praise God. Gracie, sing that chorus again, please. To the Lamb that was slain. Hosanna. Jesus died, and he rose again. Praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Praise the Lord, praise the Lord. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin con este poderoso, hermoso estudio del libro de Santiago, y ahora seguimos con el versículo 27. Realmente una gran bendición, no se lo pierda. Dice así el versículo 27 del capítulo 1 de Santiago, siguiendo con este estudio: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La estructura número 1 es, como dice, religión pura, dice. Habría sido mejor traducido como espiritualidad pura o fe pura. Número 2, la fe verdadera siempre producirá obras verdaderas. Y número 3, la fe verdadera, que es la fe en la cruz del Señor Jesucristo, siempre producirá una santificación pura, una espiritualidad pura. Amén. La frase primera dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, que se refiere a aquello que le agrada al Señor. Nos está diciendo aquello que el Señor espera de nosotros, aquello que Dios va a aceptar. Como se dijo en el balance de esta escritura, las obras justas siempre seguirán la fe justa. Si usted tiene la fe puesta donde debe estar puesta, que es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, va a dar como resultado este tipo de cosas: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y todas aquellas buenas obras que deben identificar y que siguen a todo verdadero creyente del Señor Jesucristo. Ahora, hay algunas personas que hacen estas cosas, ¿eh? Hay personas que visitan a los huérfanos, que visitan a las viudas o que hacen donativos a los pobres, etcétera. Pero eso no significa que sean cosas hechas sobre la base de la fe en la cruz de Cristo. La fe en la cruz de Cristo va a dar como resultado estas cosas, pero estas cosas serán hechas guiadas por el Espíritu Santo y no serán simplemente obras carnales sin una base en la fe. Es decir, hay personas que puedan estar haciendo estas cosas, puedan estar haciendo cosas buenas, pero eso no significa que son salvos. Es la fe aquí el asunto, que dará como resultado estas buenas obras, pero las buenas obras no pueden producir la fe, y mucho menos ganar la salvación. Como hemos dicho muchas veces, Santiago en este momento no tiene aún ese conocimiento del nuevo pacto, sino que él escribe conforme a las directivas del Antiguo Testamento. Esas directivas nos dicen lo que debemos hacer, pero no nos dicen cómo debemos hacerlo, ni nos da poder para hacerlo. Todo eso dependía de la venida de Cristo, o sea, de lo que Cristo haría en la cruz. Y Pablo dijo: aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso es Efesios 2, 15 y 16. Como ven, todo esto fue obtenido en la cruz. Aquí lo dice claramente, mediante la cruz. Si vamos a tener una fe pura y sin mácula delante de Dios, debe ser mediante lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántas personas usted puede ver que hace buenas obras, ayudan a los huérfanos, a las viudas, a los pobres? Pero si usted le pregunta si él conoce, cree, confía, depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz de Cristo, quizás lo esté mirando como si usted le estuviera preguntando algo muy raro. No, simplemente estoy haciendo estas cosas porque son cosas buenas, le hacen sentir bien en hacerla y me alegro que las haga. Pero en definitiva no son sobre el fundamento de la fe apropiada, que siempre producirá entonces obras apropiadas, como dice aquí la frase, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto es lo que sucederá. Una fe apropiada va a producir obras apropiadas, pero no obras que son producidas en la carne, sino obras producidas por el Espíritu Santo. Sin embargo, las obras apropiadas nunca pueden producir fe apropiada. Debemos entender esto porque la mayoría de la iglesia entra en esa categoría. Ellos están tratando de ganar fe, de ganar justicia, favor con Dios, santidad, etcétera, por las obras. Algo que no puede ser. Y muchas de las cosas que se hacen para que los demás vean que las están haciendo y que puedan ser aplaudidos, halagados y sentirse bien delante de los demás. Y la tragedia es que la mayoría de estos cristianos no entienden para nada qué es lo que están haciendo, ni realmente por qué motivo hacerlo. Cuando aquella monja católica, que seguramente todos ustedes conocen, por lo menos de nombre, Madre Teresa de Calcuta, murió, cuando ella murió, el mundo y mucho de la iglesia la exaltó a ella como el ejemplo de las buenas obras, como la personificación de la bondad. Y fue así, ¿no? En realidad no. Solo el Señor es el que conoce el corazón, pero el fruto es obvio. Esta señora miraba a la Iglesia Católica, miraba a la Virgen María como su Salvador, y su fe no estaba en Jesucristo y este crucificado. Ella decía que ella se dedicaba a ayudar a que el mormón sea un mejor mormón, el hindú sea un mejor hindú, el musulmán sea un mejor musulmán, el católico sea un mejor católico, etc. Ella fue salva, era salva cuando murió. Bueno, no, al menos que en las últimas horas ella haya renunciado a su fe en la Iglesia Católica y la Virgen María y la haya puesto total y exclusivamente en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros para la salvación del alma. La siguiente frase aquí dice, y guardarse sin mancha del mundo. Esto es algo que el Señor espera de todos nosotros, algo que le agrada al Señor. Y se refiere a la victoria diaria delante de Dios, en lo que se trata de la justicia y la santidad. Solo hay una manera que esto puede suceder y esto es entendiendo que Jesús ya vivió esta vida perfecta. Lo que significa que Él hizo esto como nuestro sustituto. El Señor Jesús vivió la vida que ninguno de nosotros podemos vivir. Él cumplió todos los mandamientos de Dios que nosotros nunca pudimos cumplir. Él hizo todo esto. Nadie más lo hizo. Nadie más vivió de esta manera perfecta que Dios demanda. Nadie tuvo esta vida en santidad desde el momento que nació hasta el momento que fue crucificado. Nadie, solamente Cristo. Entonces, Él era el único que podía tratar y Él trató con la terrible pena del pecado que fue la muerte y lo hizo dando su propia vida en sacrificio. La pena que tenía que venir sobre nosotros la sufrió Cristo y esto expió por todo pecado pasado, presente y futuro, por lo menos para todos aquellos que crean. Nuestra fe en Él y lo que Él hizo es lo que nos otorga todas las victorias que Él obtuvo. Nada que nosotros podamos hacer, aportar, nuestra única colaboración es la fe y confianza en lo que Él ya ha hecho en la cruz. Como el último Adán,
Él hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, que es obedecer a Dios en todo aspecto. Como el segundo hombre, el hombre perfecto, nuestro hombre representante, Él le dio a los creyentes todas sus victorias. Como nuestro sustituto, Él tomó nuestra penalidad y como nuestro hombre representante, Él nos dio su victoria. Y la victoria de Cristo puede ser tu victoria sobre la base de tu fe en Él y lo que Él hizo y no a base de las obras. Las obras, aquí, como lo habla Santiago, en realidad son y siempre serán un resultado de este tipo de fe, que es el único tipo de fe que Dios acepta, que Dios honra y que Dios recibe. Con esto pasamos al capítulo 2 de Santiago. Después de bastante tiempo de estar pasando en este capítulo 1, pero sabe que esta es la manera en la cual se estudia la palabra de Dios. De esta forma y de esta manera es de donde vamos a poder sacar todo lo más posible y cuánto más hay que seguramente no hemos dicho y no hemos tratado, porque la palabra del Señor es insondable. Capítulo 2, versículo 1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ve el punto ahora por el cual nos lleva el Espíritu Santo, algo muy, muy importante que aparentemente era un problema, una situación en la iglesia madre en Jerusalén. La composición es, número 1, por el uso de hermanos míos. Santiago sigue dirigiéndose a creyentes. Número 2, la verdadera fe de Cristo nunca muestra una parcialidad entre las personas. Número 3, el Señor no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos hacerla. La frase primera, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, esa frase, en otras palabras, aquellos a los cuales Santiago estaba escribiendo, no estaban conduciéndose de acuerdo al Señor. De hecho, ellos estaban haciendo acepción de personas. Para tratar a todos equitativamente se requiere fe, algo que ellos no estaban evidenciando aparentemente. Debemos nosotros ver a las personas en la luz de lo que Dios puede hacer con ellas y no de acuerdo a las apariencias externas. Y esta es la fe que debemos tener y mostrar, la fe que Cristo evidenció constantemente. Nuestra confianza en Él y lo que Él hizo para redimir la humanidad, lo que se refiere a la cruz, es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Es lo que Él hizo en la cruz. Esa es la fe, lo que nos ayuda a ver a las personas en la luz apropiada, que podamos nosotros juzgar conforme a cómo lo hace el Señor y no de acuerdo a la apariencia. Somos muy propensos a ver a las personas de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la tradición, de acuerdo al estatus social, etc. Sin embargo, nosotros debemos entender lo siguiente. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo, deja su cultura atrás, la cual es todo lo que han conocido hasta ese momento. Y ellos entran en una cultura que es la cultura de Jesucristo, que es la cultura de la fe, que es la cultura de la palabra de Dios, la cultura de la Biblia. Esta fe trata todo en cuanto a la vida del creyente, así como lo proclama Santiago. De hecho, Santiago trata con el aspecto más práctico de la vida y el vivir, y como la fe nos impacta de toda manera. Debemos conducirnos de acuerdo a la fe y creer y confiar de acuerdo a la fe. ¿Cuál es la fe? La fe que dice, fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo por virtud de su obra en la cruz. Esa es la fe. Sin embargo, es imposible entender apropiadamente la fe, al menos que uno entienda apropiadamente la cruz. De hecho, lo mismo puede decirse de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener un entendimiento de la palabra de Dios si no estamos estudiándola, leyéndola sobre la base de la cruz de Cristo? Mientras que es ciertamente verdad que algunas cosas de la palabra de Dios puedan ser entendidas por cualquier otro, quizás aún algunos no redimidos, algunas cosas puedan llegar a ser entendidas. Sin embargo, entender su significado completo, espiritual, es solo posible por la guía del Espíritu Santo. Entender, pero entender por el Espíritu. Intelectualmente alguno puede entender alguna que otra parte de la Biblia, pero no espiritualmente, porque solamente puede ser discernida espiritualmente.
Cuando el pecador que cree llega a Cristo, él no conoce nada de la palabra de Dios, lo que es obvio. Por lo tanto, es solamente su fe en Jesucristo y este crucificado que constituye salvación para su vida. Mientras que el creyente mantenga su fe en la cruz del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a abrir la palabra, empieza a desarrollar la palabra para él, haciéndola real, revelándole las cosas que Cristo nos dejó. Pero a menudo, tristemente, el creyente poco después de su conversión, por no tener la enseñanza correcta, mueve su fe a alguna otra cosa fuera de aquello que inicialmente le salvó, quien fue el glorioso Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Siendo ese el caso, el Espíritu Santo tiene dificultades en revelarle la palabra, porque la palabra debe ser entendida bajo la luz del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese creyente tiene su fe puesta en sí mismo, puesta en otro aspecto, en alguna obra que él realiza, o en algún mensaje que está fuera de la cruz, la prosperidad, la psicología, etc. La frase siguiente dice: nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Se refiere al hecho que si el glorioso Señor Jesucristo nunca hace acepción de personas, entonces ¿cómo podemos nosotros hacer tal cosa? El Señor Jesucristo es el Dios de gloria, quien apareció a Abraham, y en la luz de esa gloria la distinción entre el rico y el pobre desaparece. El espíritu del mundo atiende al rico y desprecia al pobre. El Espíritu de Cristo honra a los dos por igual. Rico y pobre son vistos como clases y no como personas. Esto no significa que todos los pobres son salvos y que los ricos no, por supuesto que no. Pero lamentablemente el espíritu del mundo, en ver al rico, atender al rico, considerar al rico, honrar al rico y despreciar, menospreciar, ignorar directamente al pobre, es algo que se ve mucho en la iglesia. Aparentemente el receptor de esta epístola sería culpable de practicar la discriminación, según el versículo 6. Y aquí la prohibición: dejen de tener favoritismo. Practicar favoritismo contradice la profesión de uno de fe y nuestras acciones no concuerdan con la verdad que profesamos creer. Y en conjunto con Santiago, Pablo dijo en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en Filipenses 2, 3 al 7, solo les leo un pequeño pasaje, pero dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si estos eran hechos centrales de la fe en aquel entonces, ¿no debería ser lo mismo hoy? Si ellos creían esto, ¿cómo podrían practicar la acepción de personas? ¿Y cómo es que podemos seguir practicando la acepción de personas hoy en nuestras iglesias? Cuando tenemos estos pasajes y tantos pasajes y lo que estamos estudiando ahora que justamente prohíbe hacer acepción de personas. Mientras que es verdad que la honra es debida a quien merece honra, Romanos 13:7, aún considerando el exceso, la preferencia por la riqueza, la adulación al éxito, no podemos más que pensar si de hecho en realidad estamos viendo que esta es la adoración de un nuevo becerro de oro. Y así es como se encuentra la iglesia moderna, adorando a un nuevo becerro de oro. Yo veo que de acuerdo con quienes los cristianos buscan estar, repito eso, que yo veo que de acuerdo a con quienes los cristianos buscan estar, pasar tiempo, acercárseles, dice mucho de si su corazón está en Cristo o en las riquezas, la fama, la popularidad, etcétera, etcétera. Y así nos explica justamente el siguiente versículo que pasamos ahora, el versículo 2. Dice así: porque si en vuestra, este es un ejemplo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Bueno, hasta ahí.
La exégesis es, número 1, el Espíritu Santo, mediante Santiago, presenta este escenario con claridad. Número 2, el rico y el pobre son contrastados aquí para proclamar dónde está nuestro amor, si es por Cristo o si es por el dinero. Tercero, mientras que la religión solo trata con lo externo, el verdadero cristianismo va al mismo corazón. Entonces, estas situaciones, rico, pobre, es lo que va a determinar y manifestar, sacar a la superficie dónde está el corazón de esos creyentes. Ve al rico, ve al famoso, ve al conocido, al reconocido, al popular, y entonces busca acercarse a él, mientras tanto ignorando al pobre. Eso es lo que está en su corazón. La frase primera dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, está tratando esto, por supuesto, con el rico, con el popular, el reconocido. La idea aquí no es que es malo ser rico, ese no es el punto aquí, porque no lo es. La idea aquí es presentada más bien que trata la confianza en las riquezas. Sin embargo, no se refiere tanto al hombre rico, a la persona rica, eso incluiría eso, pero eso hay otros pasajes que tratan ese punto, sino que se está refiriendo a la iglesia en sí. ¿Cómo es que la iglesia recibe, de qué manera es la actitud del corazón de la iglesia en cuanto a aquellas personas que son ricas o famosas o conocidas o populares, en fin? Y esto es algo que debemos tomarlo muy a pecho, hermanos. Dice aquí en la congregación, en el griego es la palabra sinagoge, y Santiago estaba aún funcionando bajo la ley en cierta manera, eso es lo que quiso decir, ¿sí? en su sinagoga, en sus congregaciones. Bueno, esto fue antes que el significado del nuevo pacto le fuera dado a Pablo por el Señor Jesucristo y que fuera diseminado a todos los creyentes. De hecho, pasaron unos 15 años desde el tiempo de la ascensión de Cristo hasta el tiempo que el Evangelio llegó a los gentiles. Mientras que es verdad que Cornelio y su casa llegaron a Cristo unos 4 o 5 años más tarde, las personas que además eran gentiles, no fue sino hasta que Pablo se dirigió en este respecto. De hecho, el primer viaje misionero fue en el año 44 o 45 después de Cristo, Hechos capítulo 13. Y hasta ese tiempo casi todos los convertidos eran judíos. Y fue a judíos que Santiago escribió su epístola, probablemente alrededor del año 45, quien continuó cumpliendo la ley aún después de aceptar a Cristo. De hecho, hasta que el significado del nuevo pacto fuera dado a Pablo, ellos aún no conocían mucho más. Entonces Santiago se dirigió a los judíos quienes habían aceptado a Cristo, pero que aún continuaban asociados con la sinagoga. Y la misma amonestación era verdadera para los gentiles en las iglesias. Pero por el uso de la palabra congregación, muestra que Santiago en ese momento no entendía la iglesia como lo entendemos hoy. Otra vez, todavía hasta que fuera dado el significado del nuevo pacto a Pablo y entonces esto pudiera diseminarse en todo el mundo de aquel entonces. En su mente, la ley de Moisés tenía que continuar junto con Cristo, como se dijo varias veces. Sería Pablo quien trataría con esta situación. La frase siguiente dice, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Se refiere a lo obvio. El espíritu del mundo, como es obvio a todos, atiende al rico, al poderoso, al famoso, al popular, al reconocido, etc. De hecho, una de las cosas que ha hecho grande a los Estados Unidos de América junto con Canadá e Inglaterra, más otros países del mundo, es el hecho que todos son iguales bajo la ley. Sin embargo, todos sabemos que los hechos son que los ricos tienen ventaja. Santiago, aquí esta epístola se la conoce como la epístola de la vida recta, de la vida justa. Y el énfasis que hace el apóstol en las obras, sin embargo, no es aparte de la fe, sino que es una que evidencia y que el fruto es el fruto de una fe apropiada. El creyente es justificado por la fe únicamente, pero él está atado a la obediencia y a las buenas obras que enseña la Biblia. Santiago trata fielmente la vida eterna, pero no desatiende la vida externa. Y en esto a veces los siervos del Señor somos débiles. Es verdad que lo que un hombre cree es muy importante, sin embargo, cómo se comporta es igualmente importante.
Una congregación debe enseñar la sana doctrina, pero también instruir sobre el deber sagrado. La manera en la que tratas a los más humildes, eso es exactamente lo que tú eres. Lo voy a dejar hasta ahí y quisiera en el próximo programa tratar justamente con este punto. ¿De qué manera tratas tú a los más humildes? La manera en la cual tú les tratas, eso es exactamente lo que tú eres delante de Dios. Lo dejamos hasta allí y nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin. Gracias por oír, compártalo con otros y que el Señor les bendiga. Libre al Fin. Al 239-900-4990. Libre al Fin. Este es tu programa Libre al Fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a miradiose4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Praise the Lord. Hallelujah to the Lamb. Kind of homesick for a city. Oh, yes, 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 yes. To which I